Damos gracias a Dios porque en esta mañana el cuerpo está reunido aquí. Estamos bien, por la gracia y la misericordia de Dios. En esta mañana, que el Señor eligió para que yo estuviera aquí, y le eligió antes de yo saberlo. Una noche estaba que no podía dormir, tenía varios días. Aunque me acostara a la 1 de la noche, a las 3 despertaba. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué será lo que tú quieres conmigo? Y me senté en la cama y empecé a orar. Y después le dije, Señor, pero dime lo que tú quieres. Y nada, el silencio era lo que había. Me moví a la sala, traje una mascota y un lápiz. Y ahí fue la cosa. Joel lo sabe porque se lo conté. Y escribí cosas ahí que ni yo misma sabía lo que estaba escribiendo. Luego se lo conté a mi hermano Joel y yo dije, bueno. Luego mi hermana me cambió el día y yo dije, Señor, pero si será esto lo que tú quieres, porque yo tenía pendiente algo que dijo el pastor y que más atrás dijo Wilson. El pastor dijo que Dios a cada fruto le da su semilla y eso a mí me llegó y yo le pregunté a él, pero a mí se me perdió esa cita, yo no la escribí. Pero él mismo no sabía porque él lo recibió directamente. Ustedes saben que aquí nosotros tenemos un punto que se comunica directamente con lo infinito, que se llama cenit. Es posible que por ahí él recibiera esa información. Entonces, el hermano Wilson también en la siguiente prédica tocó algo semejante sobre la semilla y el fruto. El fruto es un complemento. Tiene cáscara, tiene pulpa y tiene semilla. Así somos nosotros y así son estas prédicas que nosotros traemos aquí. Nosotros decimos, yo soy de la gente que digo que Dios a cada ojo le pone su colirio, a cada semilla le da su fruto y en buen dominicano decimos, cada maestro tiene su librito y cada cocinero tiene su sazón, en buen dominicano. Lo que quiere decir que cada palabra que está escrita aquí está acorde con todas las palabras que se han venido trabajando aquí, pero quizás enfocada de una manera diferente, porque como les digo, Dios es el complemento, hace la cáscara, hace la pulpa y hace la semilla de cada fruto. Entonces todo eso se complementa y ese complemento es lo que nos ayuda a nosotros a tener un crecimiento, a un entendimiento mejor de lo que Dios quiere expresar en cada transmisión de su palabra. Yo quiero que en esta mañana nosotros aprendamos a darles un abrazo a Dios. Y usted dirá, pero ¿y cómo? Abrácese usted mismo. Y de esa manera usted está abrazando a Dios. Vamos a darle ese abrazo de amor a Dios, de ese amor eterno que Él nos da. Lo ha hecho, qué maravilla. Yo también lo hago con frecuencia. Muy bien. También vamos a iniciar este día con la oración que hizo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulos 15, versos 5 y 6. Me gustaría que todos lo buscaran. El libro de Romanos, capítulo 15, versos 5 y 6. ¿Cuánta gente tímida que no le dio un abrazo a Dios? Yo pido que le den ese abrazo, pero que se lo den de verdad. ¿Estamos listos ya con...? Entonces, mi segunda petición es que todos leamos esta oración que le hizo el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 15, versos 5 y 6, que lo leamos en voz alta. Pero el Dios de la paciencia y de toda consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A una sola voz glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Bien, yo traigo un tema
que se llama, que lo nombré punto de referencia. Y ustedes me dirán, yo les voy a explicar lo que es un punto de referencia. Un punto de referencia es un punto específico o un acontecimiento que marca el fin de una era y el inicio de otra era, o etapa o acontecimiento. Yo tengo aquí como punto de hay un punto de referencia entre las dos naturalezas del hombre, antes y después de la creación. El mayor punto de referencia y el más importante de todos es la cruz de Cristo, que marca un antes de Cristo y un después de Cristo. Y por último, estamos nosotros en el momento en el que estamos en la antesala de una nueva era, de un nuevo comienzo, de un nuevo acontecimiento, de un nuevo sistema. Eso es lo que hasta ahora hemos tenido. Dice que existe un punto de referencia entre las dos naturalezas. Vamos a conocer ese punto de referencia. Vamos a imaginar que estamos parados aquí en este punto, ¿verdad? Que para acá hay un camino y para acá hay otro. De este lado está el camino del sistema de este mundo. Porque yo no me atrevo a llamarlo del mundo, porque en el Salmo 24 dice que Dios creó el cielo, la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que hay en ella le pertenece a Él. Entonces el mundo pertenece a Dios. O sea, lo que no pertenece a Dios es el sistema, los sistemas que se han establecido en el mundo. Entonces, si yo tomo este camino a la izquierda, estoy caminando en el sistema del mundo. Pero si tomo este camino para acá de la derecha, estoy tomando el camino de Dios, el camino de lo infinito. Entonces, tenemos que tomar una decisión. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar una decisión sobre qué camino debemos tomar. Porque muchas veces nosotros estamos en el camino de Dios, pero también estamos metidos en el mundo, en el sistema del mundo. Entonces tenemos que aprender a diferenciar, a identificar esas cosas que nos separan, que separan a nosotros como hijos de Dios, que aún estamos en el mundo, pero que no somos de este mundo. Tenemos que aprender a identificar esas condiciones para uno no equivocarse, porque estamos en tiempos muy difíciles. Ahora, cualquier camino que nosotros tomemos, vamos a encontrar cosas en abundancia. Si tomamos el camino del sistema del mundo, hay abundancia de todo lo que entretiene al alma y a la carne, lo que alimenta la concupiscencia del hombre, placer y abundancia. Todo lo que niega la verdad de Dios lo vamos a encontrar ahí. En la segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4, dice lo siguiente: el Dios del sistema del mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a vosotros como nuestros siervos. Por amor a Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Si nosotros tomamos el camino del sistema del mundo, vamos a tener nuestra consecuencia, ¿verdad? Porque hay una causa y hay un efecto. Dice, si tomamos el camino del mundo, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar todo lo que produce dolor, tristeza, aflicción, malas acciones, porque una cosa te lleva a la otra. Hacemos lo mismo que hicieron los primeros que se justificaron.
con argumentos le echamos la culpa a otro de nuestros errores, nos justificamos con argumentos. Las acciones pecaminosas atraen lo malo a nuestras vidas y cuyo resultado final es la muerte espiritual. Fíjense que nosotros, todo lo que nosotros somos o hacemos, atrae lo que nosotros damos, lo que damos. La energía tiene forma elíptica y se mueve de esa manera, o sea, en forma de espiral. Si lo que yo saco de mí es malo, eso va a recorrer y va a recoger cosas malas y la va a traer a su punto de origen. Si lo que yo hago es bueno, eso sale y recoge todo lo bueno y lo trae ¿a dónde? Hacia mí. Entonces todo el mundo tiene que decidirse qué es lo que quiere, si quiere lo bueno o si quiere lo malo. Si elige el camino del sistema del mundo, va a encontrar muchas cosas en abundancia, pero si elige el camino de lo infinito, el camino de Dios, va a encontrar mucho más cosas, porque el Señor tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Pero tenemos que saber cómo vamos a caminar. Estamos parados en un punto de referencia en el que nosotros tenemos un pie de este lado en el infinito, en el sistema del mundo, pero tenemos medio pie o un pie en el otro lado. Entonces ya no, eso es una decisión de nosotros que tenemos que tomar para saber. En la prédica anterior yo le manifestaba que nosotros tenemos que tener una transformación, un cambio. Ese cambio viene de tres maneras. La primera parte viene de Dios. La segunda parte viene por la formación y la información y la administración que hace el pastor hacia nosotros, pero la otra parte viene de nosotros. Si yo no estoy de acuerdo en escuchar a Dios o en obedecer lo que dicen los pastores y obedecer a Dios, entonces yo no voy a tener ningún crecimiento, no voy a tener ningún cambio. Y lo que necesitamos es un cambio, por eso tenemos que saber dónde estamos parados y qué decisión tomar. Dice, hay que tomar en cuenta qué naturaleza nosotros vamos a alimentar. Porque de lo que nosotros le demos a la naturaleza que nos alimenta, vamos a tener el fruto. Si todo lo que yo hago, digo o pienso alimenta la naturaleza del mal, del mundo, del sistema del mundo, entonces ese va a crecer más y la naturaleza divina va a morir. Pero si nosotros alimentamos la naturaleza de Dios, la naturaleza con la cual fuimos creados, en el modelo que Dios diseñó para cada uno de nosotros, entonces nosotros vamos a crecer y la naturaleza del mundo va a morir. Entonces de nosotros depende lo que nosotros queramos. Eso es lo que le llaman el libre albedrío por el cual el Señor nos creó. Le decimos que la naturaleza que usted alimente, esa va a crecer más y la otra morirá. En el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 2, nos dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Por qué tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra? La palabra de Dios lo dice claro, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir lo terrenal en vosotros, toda fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Por lo que la ira de Dios viene sobre los hijos de los hombres. Ahora, si usted elige la naturaleza de lo infinito, la naturaleza divina, la naturaleza de Dios,
esa naturaleza del que sopló el aliento de vida, la naturaleza que nos dio el gran yo soy, de aquel que nos creó y nos dio vida y vida en abundancia, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable para que fuésemos sus hijos, para que fuésemos sus embajadores en esta tierra. Porque somos sus hijos y somos sus embajadores en la tierra. Nos llamó para ser portadores de su gloria, reflejo de su luz, que nos hizo reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Cuántas cosas, hermosas para nosotros. Si tomamos esta naturaleza, entonces podemos decir que caminaremos en la tierra bajo el poder y la autoridad de Dios, ya que ya no somos nosotros actuando solos, sino Cristo en nosotros, esperanza de gloria, en su corazón. Debemos procurar estar conectados, como les dije, hay un punto aquí que se conecta de allá, y hay que estar recibiendo. Procuremos estar conectados con lo infinito, para andar en la tierra como hombre, pero sometido totalmente a la obediencia del Padre. Vemos que Jesús tomaba su espacio para hablar con Dios. Él subía a los lugares altos y ahí se comunicaba con su Padre. Y allí el Espíritu de Cristo hablaba con el Espíritu de su Padre. ¿Qué nos indica eso? Que Él como hombre estaba en el mundo, pero bajo el poder y la autoridad de su Padre, como Él lo dijo, como dijo de nosotros en Juan 17. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra manera de vivir, de pensar, determina de dónde somos. Si somos del mundo, del sistema del mundo, o si somos de la patria celestial. Ese es un cuestionamiento que cada uno debe reflexionar sobre eso y saber cuál es su naturaleza, saber cuál es su saber de dónde es, si del sistema del mundo o si de la patria celestial. Esa es una elección que también es nuestra responsabilidad, porque ya Dios puso su parte, el pastor puso su parte, ahora está en nosotros asumir la responsabilidad de dónde queremos ir. Si queremos seguir en el mundo, en el sistema del mundo, o si queremos ser miembros de la patria celestial, porque aquí nosotros somos advenedizos. No tenemos nada que buscar cuando ya usted tiene a Dios, a Cristo en su corazón. Dice, nos dejamos llevar del mundo, sino nosotros estamos en dos dimensiones, parqueados en dos dimensiones, en la dimensión del sistema del mundo y en la dimensión de lo divino, de lo espiritual. Si nos dejamos llevar del mundo o si caminamos en dirección opuesta, es nuestra decisión. La de lo infinito y vivir la vida en abundancia, donde el Señor nos da los tesoros escondidos que Él guarda para aquellos que han tenido un verdadero arrepentimiento. Porque si no tenemos un verdadero arrepentimiento, no es verdad que vamos a nacer de nuevo. Para eso necesitamos un arrepentimiento y caminar en obediencia bajo el poder y la autoridad del cielo. En el libro de Mateo, capítulo 6, versos 33 y 34 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no angustiéis por el día de mañana, porque éste traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal.
Muchas veces nosotros andamos con la cabeza volviéndonos locos porque tenemos preocupaciones, porque me falta esto, porque tengo que buscar esto. A lo mejor ni lo necesita para ese día. Pero la palabra de Dios te dice que cada día tiene su propio mal, que no se preocupe por los días que vienen, que a lo mejor usted no sabe si va a amanecer mañana, si ya le toca ese día. Entonces tuvo de más la preocupación. En vez de preocuparse, vamos a buscar la dirección y a conectarnos con... Seguimos. El segundo punto de referencia, que es muy importante, aquí yo pude ver tantas cosas, el Señor me mostró tantas cosas aquí. Antes y después de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, dice el Génesis 1 y 2. Pero el Génesis 1:26 me dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre toda la tierra. Fíjense cuántas cosas le dio Dios a ellos. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Oigan eso, a su imagen. A su imagen lo creó, varón y hembra los creó. Y dice el 28, y los bendijo Dios. Fructificar y someterla, ejercer potestad sobre los peces del mar, aves en los cielos y toda bestia que se mueva sobre la tierra. Les dio planta con semillas para comer y árbol que da frutos y semilla. Vamos a analizar esa partecita ahí. Lo primero que Dios hace después que crea a Adán y a Eva, primero los bendijo. Y los bendijo Dios. Segundo, le dio el don de la fecundidad, que era algo muy importante en aquellos tiempos. Ser fecundo y tener muchos hijos, eso era algo para ellos muy cosa, a diferencia de ahora, que ya no quieren tener más de 2 hijos. Le dio poder y autoridad sobre todo lo creado. Porque él lo dijo muy claro. Le dio potestad sobre todo lo creado. Aparte de eso, la creación humana fue una solemne decisión divina. No solo fue una creación de Dios, sino que han sido creados a su imagen y semejanza. Es decir, que están dotados de características tales que les permite entrar en una relación personal con Dios y ejercer como representante suyo. No fue mucho con demasiado lo que le dio a Adán y a Eva. Le dio primero autoridad, los bendijo primero, después le dio autoridad, le dio fecundidad, el don de la fecundidad, le dio poder y autoridad. El poder de Dios prácticamente se lo puso sobre todo lo creado. La creación fue una decisión divina de Dios, y no solo fue una creación de Dios, sino que han sido creados a su imagen y semejanza. Óigame, eso no es cualquier cosa. Es decir, que están dotados de características tales que les permite entrar en una relación personal con Dios y ejercer como representantes suyos. Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y le dijo, creced y multiplicaos. Hasta ese momento el hombre era feliz, tenía todo. Pero vamos a ver qué pasó con eso. Hasta ese momento el hombre era feliz y la tierra era bendita.
Adán y Eva tenían todos menos el árbol del bien y del mal, del cual no tenían permiso para comer. Pero aparece la serpiente, que según las Escrituras era la más astuta de todos los animales que Dios creó, e intervino en la vida de ellos. Influyó mucho en el error que cometió Eva y que Eva se lo llevó a Adán, porque las cosas se van multiplicando, el bien se multiplica y el mal se multiplica. Recordemos que fueron hechos de la tierra y en ese momento la tierra estaba desordenada y vacía. Recuerdan que en la prédica anterior yo les decía que el ser humano tiene dentro como una especie de vacío existencial que solo lo puede llenar Dios. Pues esto pudo haber sido lo que operó en la naturaleza de ellos. Cuando la serpiente incitó a Eva a comer del árbol del bien y del mal, sencillamente ella comió. ¿Pero por qué comió ella? Porque la serpiente le dijo: ¿sabe Dios que cuando usted coma de este árbol, usted será como Dios? Es tremendo eso. Cuando usted quiere ser igual que el otro o ser más que el otro, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está usted sintiendo con eso? ¿Cómo se le llama eso en dominicano? Entonces no sería eso lo que Eva sintió de Dios, porque lo tenían todo y fueron hechos a imagen y su semejanza. Lo único que a ellos le faltaba era ser Dios. Dios le había dado todo el poder de lo creado, pero querían ser igual a Dios. Cuando queremos ser igual a otra persona, me dijeron que eso se llama en dominicano envidia, y tenían razón. ¿Qué quería tener Eva y Adán? ¿Qué quería tener Eva? Ella quería tener la sabiduría de Dios. Se engrandecieron. Cuando Dios le preguntó a Eva, ella no se arrepintió. Óigame, lo más terrible es usted hacer algo y no reconocerlo y no arrepentirse. A mí me impactó mucho cuando yo comencé a leer el libro de Isaías, cuando en el capítulo 1, creo que en el verso 2, decía: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Eso a mí me marcó de tal manera que yo dije: Dios mío, pero qué cosa tan grande fue que hicieron estos reyes. Y ahí comencé a leer un poco y me fui intrigando cada vez más, y me di cuenta que cometieron el mismo error que cometió Eva al querer ser igual a Dios, al querer superar a Dios, el mismo error que cometió Caín, que quería ser el máximo, lo primero, el mejor, y cometieron el mismo error, y eso se viene sucediendo a través de los tiempos. Decíamos que cuando Dios le preguntó a Eva, ella no se arrepintió. Lo que hizo fue que se quitó el problema y acusó ¿a quién? A la serpiente. Y Adán acusó ¿a quién? A Eva, la mujer que me diste. En eso nosotros vamos a ver algunas cosas. Lo primero que vamos a ver es la fidelidad de Dios hacia Él mismo y hacia su palabra, porque Él los bendijo y los bendijo Dios. Entonces, cuando ellos pecaron, Dios no maldijo a Eva ni maldijo a Adán. ¿Por qué Él no lo maldijo? Porque ya los había bendecido. Y Él es fiel a su palabra. ¿Qué otra cosa se manifiesta ahí? Vimos la fidelidad de Dios hacia sí mismo y hacia su palabra. ¿Qué hizo Dios? En lugar de Eva, maldijo a la serpiente y maldijo la tierra. ¿Qué hace Dios? Los sacó de Edén, pero no los maldijo.
La consecuencia de esa desobediencia o de esos sentimientos que tenía Eva en sí, trajo como consecuencia a la tierra 3 cosas: el miedo, la vergüenza y la culpa. Vergüenza porque cuando ellos pecaron, que se vieron desnudos, sintieron miedo y se escondieron. Les dio vergüenza que lo vieran desnudo y se sintieron entonces culpables de lo que hicieron. Por ese acto de desobediencia, el hombre se desconectó de Dios, del principio original, del propósito original de Dios. El hombre se desconectó de Dios. Dios no lo desconectó a ellos. Ellos se desconectaron de Dios. No solo de Dios, sino del propósito por el cual fue creado. Dios lo sacó de Edén, como decía el hermano Wilson, para no tener un ambiente contaminado. Dios no sacó a la serpiente, que tiene un solo propósito, que es matar a Cristo en nosotros. En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 17, nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. En el Antiguo Oriente, la serpiente era un símbolo de sabiduría y de los poderes mágicos. Además, la serpiente tiene una astucia proverbial. En Mateo, me gustaría que publicaran esto, que proyectaran esto si se puede. Mateo 10, verso 16. El Señor aquí nos habla de las persecuciones venideras y dice: he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencilla como paloma. Como paloma. Ven, como dice que tiene una sabiduría proverbial, ¿verdad que sí? La serpiente. Dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, os azotarán. Y dice el verso 18: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados, por causa de mí, para testimonio de ellos y de los gentiles. Nosotros lo que tenemos que saber de la serpiente es que son de sangre fría y el hombre tiene la sangre caliente. Por lo tanto, el hombre puede correr, caminar, brincar, pero la serpiente no. La serpiente lo único que puede hacer es arrastrarse. Tiene una capacidad limitada. Se mueven retorciéndose y por ende la naturaleza del mal es retorcerse. Una mentira es retorcer la verdad. Lo impuro es retorcer lo puro. El mal en sí mismo es retorcer lo bueno. Aunque el mal pueda tener sus victorias para moverse y golpear, se mantiene frío, por lo tanto, no puede perdurar. El mal tarde o temprano se cae. Dice: el engaño, el odio, la calumnia, la opresión, etc. Su poder es de corto plazo y es momentáneo. Es mejor moverse en lo que es correcto y verdadero. En el libro de Isaías 54 nos dice: y ningún arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová.
Y en Mateo 24:13 nos dice, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y en el Apocalipsis capítulo 2, verso 10 nos dice, no temas lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. 10 días significa corto plazo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de ninguna muerte. En el libro de Juan 1:5 dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no dominaron. Mas el que persevere al fin, este será salvo. Fíjense, aquí hay un detallito. Los otros días el pastor mencionaba que a las personas les gustan, por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, estar orándole a los ángeles y a esto y al otro. Y realmente los ángeles no están al servicio de nosotros, están al servicio de Dios. Eso se puede probar, incluso el mismo diablo está al servicio de Dios. Eso se lo pueden ver en el libro de Job, porque cuando el diablo quiso atacar a Job, primero tuvo que pedirle permiso a Dios. Y si nosotros miramos al rey Acá y al rey Josafat, cuando el rey Acá le dijo al rey Josafat, vamos, Ramón de Galaad pertenece a nosotros, vamos contra Ramón de Galaad, ¿qué le dijo Josafat? Mi ejército es como tu ejército y mis caballos son como tus caballos, pero consulta primero a Dios. ¿Qué hace el rey Acá? Que en vez de buscar a Dios, busca 800 profetas para que le profeticen, 400 profetas. ¿Y qué le dice Josafat? No hay otro profeta aquí. Entonces buscan a Micaías. Era un verdadero profeta de Dios. ¿Por qué razón un verdadero profeta? Porque él estaba mirando directamente a Dios en su trono y veía a todos los ángeles a su alrededor. Entonces Dios le dijo, ¿quién irá? Y un ángel de eso le dijo, yo. Y le dijo, ¿y cómo irá? ¿Qué tú harás? Y le dijo, pondré espíritu de mentira en los 400 profetas. Y le puso espíritu de mentira. Solo Micaías, el único que vio la verdad, le dijo lo que había. Le dijo que veía al pueblo de Israel como ovejas sin pastor. Se quiere decir que Acá, el rey Acá, iba a morir en esa contienda. Como ustedes verán también, esas guerras han sido siempre en esos lugares. Que eso no es cosa de ahora, para que la gente no se preocupe tanto por la guerra que están habiendo ahora, porque eso ha sido desde el principio de todo. Ahora vamos a ver la naturaleza que tenían los hijos de Adán tenían naturalezas distintas. Ustedes saben, conocen la naturaleza de Caín, de esa no voy a mencionar nada porque todos la conocen. Pero sí voy a hablar de la naturaleza de Abel, porque hay cierto paralelismo entre Abel y Jesús. Entonces vamos a mostrar esa parte. Dice, Abel significa aliento. Fue asesinado por su hermano, fue el primer mártir de la historia, el modelo de rectitud, sangre justa derramada sobre la tierra. Fíjate, el día pasado el pastor mencionaba que Ad significa padre. Yo investigué sobre el asunto y realmente en las lenguas semitas significa padre. Y en hebreo la A con la 2B significa padre también, en arameo y en hebreo. Y él, la palabra él es una forma plural de Eló. En el hebreo arcaico, el singular de la palabra que significa Dios era él y su forma plural era Elohim. De ahí que también tenía el nombre de Dios. Abel tenía el nombre de Dios. Entonces, hay cierto paralelismo entre Abel y Jesús. Primero, el nombre.
que Abel tenía el nombre de Dios. Segundo, tenían obediencia y fidelidad. Tercero, eran como un cordero porque eran obedientes. Abel entregó ofrenda de vida de su rebaño. Vivió en el tiempo de la fundación del mundo y ambos fueron mártires. Pablo incluye a Abel entre las nubes de testigos, en la nube de testigos precristianos. En Hebreo 11, verso 4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún, habla de ella. Oigan, muerto aún ese hombre, todavía están hablando de ella, de la ofrenda de él. Así es que busquemos que también hablen de la ofrenda de nosotros. Amén. La diferencia entre la sangre de Abel y la sangre de Jesús, hay una diferencia entre la sangre de ambos. Y es que la sangre de Abel clama por justicia y la sangre de Jesús clama por perdón. Que es una diferencia grande y algo tremendo. En el Nuevo Testamento Jesús lo llama el justo. Vamos a leer a Mateo 23. Desde el verso 34 al 36, Wilson. Dice, por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos aún unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en las sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Fíjense bien, cómo dice, por tanto, he aquí, yo os envío. Es un verbo que está conjugado en presente continuo, que eso es para todos los tiempos, aún el tiempo presente en el que nosotros estamos viviendo. Dice, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotarán en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. Y dice el 36, de cierto os digo, otra vez me viene con un verbo en presente continuo, os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Bien, vamos ahora a entrar al tercer punto de referencia y al más importante de la historia. Desde el momento de la fundación del mundo hasta el momento de la cruz de Cristo, hubo una etapa de la que ya más o menos hemos venido trabajando, pero hay un punto de referencia que marca un antes de Cristo y un después de Cristo. Muchas veces estamos leyendo algo y nos encontramos con ese AC, esa sigla AC, que significa antes de Cristo, y también encontramos las siglas DC, que significa después de Cristo. La cruz de Cristo y la sangre de Cristo marcó una nueva etapa, una nueva era, un nuevo comienzo. Este es el punto de referencia que cambió la historia de la humanidad y la vida de los que creemos.
La sangre divide la historia en dos partes, como le decía, antes de Cristo y después de Cristo, el cual puso su vida para perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre Creador y el propósito original. Fíjense que por el pecado de Adán y Eva nos desconectamos del propósito original de Dios, pero con la sangre de Cristo fuimos reconciliados nuevamente con el propósito original que Dios tenía para cada uno de nosotros, del cual habíamos sido desconectados. Eso fue para salvación, esa obra de Cristo fue para la salvación de nuestras almas y para bendecirnos, para reconciliarnos con Dios. Y marcó el fin de un sistema. Y al marcar el fin de un sistema religioso, político, económico, trae un nuevo sistema que es donde nace la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Con la sangre y el agua derramada en la cruz, nace la iglesia de Cristo. Nace la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El derramamiento de sangre de Jesús trajo la remisión de pecados, porque si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. La salvación. Cristo vino a ser, ese momento histórico convirtió a Cristo en el mediador de un nuevo pacto. En Hebreos 12, verso 14, nos dice que su sangre valida el nuevo pacto. Clama a Dios para que ejerza misericordia sobre las personas de fe, como Abel. O sea, tenemos que tener una fe como la de Abel. Es el medio para posibilitar su rescate. Nos reconcilió con el Padre. Nos dio la identidad que habíamos perdido. Y lo más importante, mora en nosotros. Con Él morimos y con Él resucitamos. Y nos dio una nueva naturaleza en Cristo Jesús. En la primera de Corintios 10 dice que nos colocó en su cuerpo. Ya lo había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Lo hizo con los profetas y también lo hizo con nosotros. Qué bueno es Dios. Como espíritus, ya nosotros estamos congregados en el cielo con Cristo Jesús. En el momento actual, la historia en la que estamos viviendo, entramos ya al cuarto punto de referencia y estamos finalizando ya. Estamos parqueados en un punto de referencia. Cuando Dios habla del fin de los tiempos, no está hablando del fin del mundo, sino de una época o era. Estamos a punto de pasar a una nueva era o un nuevo sistema que le llaman Agenda 2030 o Agenda Global. Todos los que han estudiado historia, como mi hermana Mónica, sabe que en la historia del mundo han habido muchos cambios, pero nunca se ha visto un cambio sin violencia. Todos los cambios de la historia de la humanidad han tenido violencia. Ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando por allá? Hay muchísima violencia. Para llegar a un punto específico, es una nueva era. Muchos cristianos están dejándose llevar por los acontecimientos actuales y hablan del fin del mundo. Muchos dicen que han tenido revelaciones, cosas que han tenido visión. Pero la visión apocalíptica de Daniel nos dice pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel preguntó: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él le respondió: anda, Daniel,
pues estas palabras serán cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El mismo Jesucristo, el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra, el primogénito de los muertos, señalará el principio de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Solo sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hemos terminado. Wilson, vamos a escuchar el momento histórico más importante de la historia de la humanidad a través de una canción. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás en el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, por este momento. Nos sentimos agradecidos por tu respaldo, bendito Dios. Y estamos aquí, Señor, en tu presencia, Señor, muy agradecidos. Y pedimos a nuestra amada pastora que venga por aquí para que despida este momento precioso por medio de su oración.